Vamos a resolver el problema 3.105 del libro Mecánica para Ingenieros, el de autor Merriam, es la parte estática, y dice así el enunciado. La barra uniforme de 30 kilogramos con rodillos en los extremos se apoya en las superficies horizontal y vertical gracias al cable AC. Calcular la tensión del cable y las reacciones en A y en B. Bien, muchachos, entonces no quisiera alargarme mucho tampoco, pero vamos a realizar una breve descripción al respecto. Aquí tenemos dos ruedas, dos puntos de apoyo, ¿sí? Estas ruedas van a actuar como apoyos, pero dichas ruedas van a ejercer fuerzas de acción. Entonces aquí tenemos la rueda inferior que ejerce una fuerza de acción hacia este sentido, verticalmente hacia abajo, y la rueda superior que vemos aquí lo va a realizar, me refiero a ejercer una fuerza de acción hacia la derecha. Bien, para esas dos fuerzas de acción van a existir fuerzas de reacción. Como esta rueda tiende a degradar a esta superficie horizontal hacia abajo, entonces existirá una fuerza de reacción que vamos a llamarla A sub Y. Igualmente para esta rueda tiende a degradar hacia esta pared o esta superficie vertical, y lo va a hacer a través de una fuerza de acción hacia la derecha, y por ende existirá una fuerza de reacción hacia la izquierda. Bien, pero la pregunta es ¿dónde actuarían dichas reacciones? Ya que les recuerdo que hay fuerzas de acción ejercidas por estas dos ruedas, pero hay fuerzas de reacción también debido a esas fuerzas de acción. Hay fuerzas de reacción que van a generarse allí. Entonces, yo les digo algo. Miren el punto más bajo o el punto mínimo de este arco de la rueda. Esta rueda, el arco de la rueda tiene su punto mínimo aquí, miren, exactamente en este punto. Hay un punto mínimo y es en ese punto que vamos a llamarlo mejor ese punto, un punto de tangencia. Ese punto mínimo sería el punto de tangencia. Y es cierto, esta superficie es tangente, o sea, solamente pasa, vamos a verlo así, que esta línea de la superficie pasa solamente o toca únicamente a ese punto mínimo del arco de la rueda. Así que este sería un punto de tangencia, observen. Aquí tenemos un punto de tangencia, al igual que esta rueda. Esta rueda también tiene un punto de tangencia aquí, miren, en este punto, ya que en ese punto de tangencia es donde la superficie, en este caso la superficie vertical, tiene un contacto íntimo con ese arco de la rueda. Solamente en ese punto. Esta superficie, repito, únicamente pasa o toca a la rueda únicamente en este punto. Sería el punto de tangencia. Entonces, esta línea de esta pared es tangente a este punto. Y esta línea del piso es tangente a este punto. Pero ¿qué sucede? Que este punto de tangencia es exactamente opuesto a este perno que tenemos allí. Este es un perno conectado allí a la barra y a la rueda, ¿sí? Se aprieta bien para que no se suelte. Aquí también, este punto de tangencia es opuesto a este perno que vemos allí. Entonces, muchachos, ya sabemos que exactamente en ese punto de tangencia es que va a subyacer, va a estar generándose esa reacción. Entonces, por el principio de transmisibilidad, esa fuerza de reacción orientada hacia arriba
ya que la acción es hacia abajo, entonces la reacción es con sentido opuesto. Igualmente en este punto, la acción es hacia la derecha y la reacción hacia la izquierda. Entonces ya sabemos que esa fuerza se va a sentir exactamente en el punto de tangencia, en esta rueda inferior. Así que por el principio de transmisibilidad, esa fuerza de reacción la vamos a situar aquí. Miren, aquí. La voy a situar en ese perno que vemos allí. Entonces ubicamos la reacción A sub Y, la voy a llamar así, A sub Y, justamente en este perno, que sería el punto A, representativo a este perno que vemos aquí, en la rueda inferior. Ok, entonces la representamos de esta forma. Aquí entonces podemos apreciar y lo identificamos como A sub Y. De igual manera, representamos la reacción aquí en el perno B de esta forma. Ya les dije que es hacia la izquierda y justamente pasa por este perno, ya que se genera aquí en este punto de tangencia, pero por el principio de transmisibilidad se transmite por esta línea de acción horizontal y se va a reubicar en este perno B. Así que ya saben que esta fuerza de reacción, que la voy a llamar B sub X, la voy a situar y la voy a ubicar. Bueno, la sitúo aquí en el punto B, en el perno, en este perno que sería el punto B, y está orientada hacia la izquierda. Vamos a llamarle entonces B sub X. Muy bien. Ahora vamos a observar este cable. Nosotros nos damos cuenta también que esta barra, si se moviera de arriba para abajo, ella va a tener esa capacidad de tensar el cable. Entonces, al tensarse el cable, podemos observar cierta acción y cierta reacción en esa cuerda, en ese cable. Sería una fuerza de acción y una fuerza de reacción. Entonces, la acción se puede sentir aquí en este cable, la acción, la fuerza de acción. Y por aquí también, por aquí se observa una fuerza de reacción, una fuerza de acción y una fuerza de reacción. Entonces, la fuerza que a mí me interesa analizarla y representarla es aquella fuerza de tensión. En este caso, es la tensión que sale del elemento que estamos estudiando. El elemento que estamos estudiando nosotros es esta barra, porque esta barra es la que tiene los dos apoyos y también es la barra la que posee la masa. Entonces, esa barra lo voy a considerar como mi elemento o el elemento de estudio, el elemento de análisis. Así que sobre este elemento en estudio es donde en la cual van a subyacer, van a generarse las propiedades que vamos a analizar. En este caso, estas propiedades son las fuerzas. Así que aquí la fuerza, en el punto C, se genera una fuerza de tensión también. Hay una tensión orientada hacia este sentido, pero esa tensión no la voy a tomar en cuenta. Como le dije, aquí sobre este cable se generan dos fuerzas debido a la acción y reacción. Se genera esta tensión que vemos aquí, miren, esta tensión, y vemos esta otra tensión que tiene magnitudes iguales. Voy a representar o voy a tomar en cuenta es la tensión que sale de aquí de la barra. Entonces voy a tomar en cuenta esta tensión que está justamente, por decirlo así, saliendo de aquí de la barra. Bien, entonces la voy a representar esa tensión y entonces digo que aquí está representada, y esta tensión vamos nosotros a descomponerla, ¿sí? En sus componentes horizontales y verticales.
Así que realizo la descomposición. Entonces vamos a tener, como esta es la tensión, es una fuerza que se siente, se va a sentir en todo este medio, como lo es la cuerda, se va a sentir desde el punto A hasta el punto C. Lo voy a llamar así: tensión que va desde A hasta C, o esa fuerza que se siente desde A hasta C. Muy bien, entonces aquí tenemos ya las representaciones de esa tensión. Recuerden que esta componente sería la componente horizontal de la tensión, como lo es TACX, y para esta parte, para el eje vertical, tenemos también la componente o la representación de dicha componente, que pasa también por o va a coincidir. Miren, la componente de esta tensión AC va a coincidir con la línea donde transita o donde va a pasar la reacción en Y. Así que no importa, vamos entonces a colocar su punta de flecha aquí, pero las dos coinciden, pasan por el mismo eje vertical. Y aquí la flechita en negro, vamos a llamarle entonces TAC sub Y. ¿Ok? Entonces aquí tenemos algunas fuerzas que están participando allí. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos ya la reacción en Y. Bueno, esta reacción por parte de la rueda inferior, por parte de la rueda superior tenemos esta reacción hacia la izquierda. Esta tensión es la que voy a tomar en cuenta, pero aquí hay otra tensión, recuerden. Sí, aquí hay otra tensión, pero esta tensión no la voy a tomar en cuenta. Esta no. Ya saben por qué, porque el elemento en estudio es este cuerpo que estamos analizando, como lo es la barra, porque es la que posee la masa y es la que está apoyada. Entonces, esa cuerda sería un accesorio allí. Ya, entonces vamos a tomar en cuenta la tensión que sale de aquí de la barra. Muy bien, ahora nos faltaría algo. Nos faltaría aquí el peso. El peso en realidad es un vector orientado hacia el sentido vertical, o sea, hacia abajo. Entonces vamos a hallar ese peso. A ver, nos dan, pero para yo saber la magnitud del peso, ya saben que el peso es un vector. En este caso sería la magnitud por menos J, porque está orientado hacia abajo. Pero mi importe es W solamente, W nada más. Ahora, W va a ser igual a ¿quién? Ya saben que esto es el peso, el vector peso es igual a su magnitud por el vector unitario, que es menos J. Pero me interesa solamente, como les dije, la magnitud de ese peso. Y la magnitud del peso sería la masa por la gravedad. La gravedad ya sabemos nosotros que la vamos a tomar como 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y la masa, ¿me dan la masa? Sí, tengo la masa, que sería 30 kilogramos. 30 kilogramos por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y la unidad aquí sería Newton. Tenemos la magnitud del peso. Entonces tendríamos un valor dado por 294.3 Newton. Esta es la magnitud del peso y en realidad el vector peso va a estar ubicado justamente en el punto medio de la barra. El punto medio, o sea, la mitad de la longitud de esa barra. Yo por tanteo, o sea, nosotros por simple inspección vamos a suponer que la mitad de la barra estaría más o menos ¿por dónde? Más o menos por aquí. Entonces, en este punto que lo vamos a llamar G, que sería el centro de gravedad, ¿sí? Este punto sería entonces el centro de gravedad de esa barra. Entonces, allí en ese centro de gravedad se va a ubicar el vector peso. Entonces, aquí vamos a ubicar a ese vector, pero voy a
a considerar su magnitud. Aquí estaría el peso entonces. Tengo el peso, vamos a considerar este peso que justamente, repito, va a estar allí actuando en el centro de gravedad de la barra. Muy bien, que sería en la mitad de esta barra. Por ejemplo, si esta barra mide, por ejemplo, 10 metros, de este perno hacia G, 5 metros, y de G a B también 5, completando la longitud total, que sería 10, por ejemplo. Bien, entonces aquí tenemos W, que sería aquí W es igual, entonces la magnitud del peso es 294.3 newton. Ya tenemos todas las fuerzas que están allí actuando en ese sistema. Bien, ahora vamos a determinar algunos ángulos para dar más consistencia a este problema, tal como vemos aquí. Miren, vamos a comenzar aquí con un análisis en la cuerda, ¿ok? Para poder hallar las componentes del vector tensión AC, bueno, aquí de la tensión AC. Así que miren esto, aquí tenemos la cuerda que va desde el punto A al punto C. Tenemos también el punto opuesto al punto A, que sería, que yo lo llame el punto D, ¿ok? Este punto opuesto al punto A sería el punto D. Y va a formar exactamente un triángulo rectángulo. Y aquí lo tenemos, miren, punto A, punto C y punto D. Ahí está, punto A, punto C y punto D. Entonces, necesito hallar el ángulo, o mejor dicho, las razones trigonométricas. Tal como se ve allí, ya está la representación. ¿Se dan cuenta? La representación que hemos realizado aquí ya figura aquí. Y también tengo el ángulo, ¿verdad? El ángulo que forma la cuerda con el eje horizontal. Y aquí está, con el eje horizontal. Vamos a decir que forma un ángulo theta. La altura de C, que está aquí, DC, mide el total de toda esta distancia, que sería 1.2 más 0.6, sería entonces 1.8 metros. Entonces, y aquí, desde el punto D, que justamente ese punto D coincide con el perno de aquí de la rueda y coincide también con este punto en donde va a subyacer, o donde está, o donde inicia un extremo de la cuerda, ¿ok? Y aquí también este punto D coincide con sería opuesto al perno de esta rueda inferior. Así que nosotros vamos a, como les dije, vamos a determinar las razones trigonométricas, y aquí se observa que se puede decir que el seno de tita es cateto opuesto entre la hipotenusa, pero la hipotenusa sería la distancia AC, así que vamos a determinar la distancia AC aplicando a Pitágoras, entonces, por tratarse de un triángulo rectángulo. Entonces aquí la distancia AC, miren, la distancia AC es la raíz cuadrada de de los lados de ese triángulo al cuadrado. Y me quedaría así, la distancia AC es igual a la raíz de 5.8 metros. Esa distancia AC sería la hipotenusa de ese triángulo. Así que vamos a buscar las siguientes razones trigonométricas: seno de tita y coseno de tita. Entonces el seno de tita ya saben que es cateto opuesto, que es 1.8 entre la hipotenusa, que sería raíz de 5.8, y lo mismo lo hacemos para buscar la razón trigonométrica coseno de tita, que sería cateto adyacente, que sería 1.6 entre la hipotenusa, que sería raíz de 5.8. Bueno, una vez obtenidas estas razones trigonométricas, nosotros podemos decir, miren, que el seno de tita, viendo esta parte, viendo este triángulo que se forma aquí, miren, y observando el paralelismo que se forma, porque puedo decir que T a su Y sería
esta altura. Entonces esta altura es también TAC sub Y. Muy bien, recuerden que aquí está la descomposición de este vector TAC. Ese vector TAC que vemos allí, o sea, de esa tensión. La tensión, mejor dicho, esta es la magnitud. ¿Sí? Esta es la magnitud de la tensión. Y aquí están sus componentes. Muy bien, entonces aquí observamos por paralelismo. Entonces ya les dije que T a sub Y es esta misma altura que vemos aquí. Así que vamos a decir que aquí vemos que el seno de tita, miren, contemplando ahora este pequeño triángulo, el seno de tita sería el cateto opuesto a este ángulo, que ya no lo voy a tomar 1.8, no, sino esta pequeña altura, que sería TAC sub Y, que es la componente del vector tensión que está actuando aquí. Entonces, aquí tenemos, bueno, en realidad, muchachos, esto es un vector. Este es el vector tensión AC que actúa allí. Y cuando yo divido algún lado, algún cateto entre la hipotenusa, en realidad lo estoy dividiendo entre su magnitud, el módulo de ese vector. Entonces aquí, como les estaba diciendo, el seno de tita simplemente es el cateto opuesto, que es TAC sub Y, lo voy a colocar aquí, TAC sub Y, TAC sub Y entre la hipotenusa, que sería el módulo de TAC, pero cuando yo digo módulo, ya no le voy a colocar esa barra que denota a un vector, no, le coloco sin barra, TAC, porque al colocarlo sin barra, sin la barrita que tiene arriba, porque con barra significa vector, sin barra, sin la barra arriba, significa magnitud o módulo, que es el tamaño del vector. Entonces, como ya lo ven, el seno de tita es TAC sub Y entre TAC, y es igual a 1.8 entre raíz de 5.8. Entonces, aquí me quedaría, linealizando, me quedaría que TAC sub Y, miren, TAC sub Y va a ser igual a ¿quién? A 1.8 entre raíz de 5.8 multiplicado por TAC. Ok, lo multiplicamos aquí por TAC y me va a quedar de esta forma. Miren, aquí tengo TAC sub Y, que sería la componente vertical. TAC sub Y va a ser igual, entonces, ¿a quién? A 1.8 entre raíz de 5.8 multiplicado por TAC. Ahora vamos a determinar la componente horizontal y digo que el coseno de tita, miren, aquí está, coseno de tita lo voy a reemplazar entonces por lo siguiente, miren, coseno de tita es cateto adyacente, que sería TAC sub X, TAC sub X entre la hipotenusa, que sería el módulo del vector tensión AC, que sería solamente sin barra, TAC, nada más. Entonces aquí se va a formar lo siguiente, miren, TAC sub X entre TAC es igual a 1.6 entre raíz de 5.8, y voy a despejar TAC sub X, entonces TAC sub X, observen, TAC sub X va a ser igual a ¿quién? A 1.6 entre raíz de 5.8 multiplicado por TAC. Aquí tengo TAC sub X, entonces esa sería la componente horizontal, la voy a representar aquí. TAC sub X es igual a 1.6 dividido entre la raíz de 5.8 multiplicado por la magnitud de TAC. Bien, aquí tengo entonces las componentes de la tensión. Ahora vamos por aquí a ver o a analizar aquí la barra. Entonces, como ya les dije, aquí tenemos una barra que tiene una masa de 30 kilogramos. Entonces, con esos 30 kilogramos de masa hemos buscado la magnitud del peso. Y se trata de un vector, el vector peso, que se aloja aquí, en el centro de gravedad. Entonces, muchachos, lo que voy a hacer aquí sería calcular la longitud de la barra. ¿Ok? Longitud de la barra. Y entonces, para ello necesito su respectiva representación. Y aquí está. Miren, aquí tienen la barra. Aquí está la barra. Y aquí en la barra
en los pernos A y en los pernos B, que se encargan esos pernos de que la rueda no se salga de allí de su eje. Entonces allí sobre esos pernos se ha representado las reacciones, así como lo son A su Y y B su X. Ahí están representadas, miren, A su Y y B su X. Ahora nosotros vamos a determinar la longitud de esa barra y luego ¿qué hacemos con esa longitud? La dividimos entre 2, porque les dije que aquí el vector peso va a estar actuando o va a estar alojado, va a estar aquí en el centro de gravedad, y el centro de gravedad estaría situado en toda la mitad de la longitud de esta barra. Entonces vamos a suponer que está aquí. Vamos a darnos la idea que está en este punto. Entonces ya saben que aquí va a estar ubicado ese vector peso, cuya magnitud, ¿sí? Cuya magnitud es la siguiente. Su magnitud es de 294.3 newton. Entonces aquí tenemos W, que es la magnitud, sería 294.3 newton. Aquí está su magnitud. Bien, ahora aquí vamos a buscar, entonces, como le dije, la longitud. Aquí tenemos la longitud. Esa longitud de la barra viene dada por la distancia AB. Entonces aquí tenemos, miren, la distancia AB va a ser igual a la raíz cuadrada de los lados, o sea, los catetos de ese triángulo rectángulo que está formando un triángulo rectángulo ese sistema. Entonces sería la raíz de cada lado al cuadrado. Entonces aquí obtengo la distancia desde el perno A hasta el perno B, que sería la longitud de esa barra. Pero lo que me interesa en realidad es la longitud desde los pernos, desde el perno A hasta el perno B. Esa es la longitud que me importa. Entre perno y perno es la longitud que a nosotros nos interesa en realidad. Siempre va a quedar alguna porción de barra sobrante. ¿Sí? Va a sobrar de repente, sí, sobran algunos pedazos, algunos trozos de la barra, pero les repito, lo que nos interesa en realidad es la distancia entre perno y perno. La distancia entre perno A y el perno B. Y esa distancia está dada por esa distancia tiene un valor de 2 metros. Entonces, 2 metros sería la distancia entre el perno A y el perno B. Ahora, ya sabemos que desde el perno A hasta el punto G, este sería el punto G, que es el centro de gravedad, este punto que está aquí. Repito, desde el punto A hasta el punto G tenemos 1 metro, porque la mitad de 2 sería 1. 1 metro, señores, 1 metro. 1 metro desde A hasta G. Recuerden que A es el perno que está aquí y B es este otro perno que está allí. Ahora tenemos desde el punto G hasta el punto B otro metro, 1 metro. Si sumamos 1 metro, esta porción con esta porción, nos quedarían 2 metros, que es el total de la distancia entre ambos pernos. Bien, ahora lo mismo que hice hace rato, que me refiero que vamos a buscar las razones trigonométricas. Y aquí, miren, el seno de alfa, ya saben, miren, el seno de alfa es la distancia DB, que sería el cateto opuesto, entre la hipotenusa. La hipotenusa sería toda la longitud, ¿ok? Toda la longitud de esta parte de la barra que sería entre el perno A y el perno B, que sería la distancia A a B. ¿Ok? Entonces, seno de alfa va a ser igual. Distancia DB, esa línea significa distancia. Distancia DB entre distancia AB. Distancia AB es la hipotenusa. Entonces, aquí nos quedaría que seno de alfa va a ser igual a 0.6. Ahora, el coseno de alfa va a ser cateto adyacente, que sería la distancia AD entre la distancia AB. Y aquí lo tienen. Entonces, aquí tenemos que el coseno de alfa va a ser igual a 0.8. Ahora nosotros, muchachos, vamos a determinar algunas distancias. Me refiero a esta distancia. Mire, este peso
Bueno, el punto, aquí este punto que sería el centro de gravedad va a proyectar verticalmente hacia el eje horizontal y lo va a cortar en este lado. Recuerden que aquí hay 90 grados y 90 grados para este lado también. Ahora yo necesito calcular esta distancia. Bueno, es la distancia que va del perno A hasta este punto que lo voy a llamar G', que sería la proyección de G. Y también necesito también, por si acaso, la distancia de G' al punto D. Entonces, muchachos, lo que puedo hacer es algo, miren. Como les digo, o como les estoy diciendo, quiero determinar este sector triangular, que también es un triángulo rectángulo. Entonces, puedo hacerlo con las mismas razones trigonométricas que tengo. El seno de alfa, me refiero a este seno de alfa que es 0.6 y este coseno de alfa que es 0.8. Entonces decimos aquí que el seno de alfa, sí, el seno de alfa es igual. Bueno, no voy a trabajar con el seno. ¿Saben por qué? Porque necesito esta distancia que están aquí, que son las distancias horizontales. Y esas distancias horizontales se obtiene con el coseno. Digo entonces, coseno de alfa. El coseno de alfa es cateto adyacente, que sería desde A a la distancia de A a G', la distancia de A a G', dividida entre la hipotenusa, que es de la distancia que va desde A hasta G. Distancia de A a G. Entonces, miren, el coseno de alfa, ¿quién es? Coseno de alfa sería, mira, aquí lo tengo, coseno de alfa es 0.8. 0.8 igual a ¿quién? A la distancia AG'. ¿Quién es la distancia AG'? Bueno, la distancia AG' lo vamos a llamar así. Distancia AG'. Entre la distancia AG. ¿Quién es la distancia AG? La distancia AG es 1 metro. Entonces aquí lo divido entre 1. Ahora, entre 1 metro. Ahora, despejando la distancia AG' es igual a 1 metro por 0.8, sería entonces 0.8 metros. Aquí entonces hemos determinado la distancia AG'. ¿Ok? La distancia AG' sería 0.8. Entonces aquí tenemos esta distancia AG' sería 0.8 metros, medidas desde aquí, desde el perno A hasta el punto G'. Y yo puedo determinar la distancia, esta distancia por diferencia solamente, diciendo o restando aquí 1.6 menos 0.8. Quedaría igualmente el mismo valor, que sería 0.8, porque 0.8 por 2 sería 1.6. Entonces, desde aquí, desde G' hasta el punto D, también sería 0.8 metros por diferencia. 1.6 menos 0.8, 0.8 también. Estos dos lados miden igual. Ok, ahora muchachos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya en la recta final, ya vamos a terminar. Entonces, muchachos, miren, aquí lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Bueno, algo sencillo y también muy importante. Algo resaltante en cualquier tema de mecánica estática. Decir que se van a cumplir o se tienen que cumplir las tres condiciones de equilibrio para que este sistema se mantenga en reposo. Miren, muchachos, vamos a hacer cumplir las siguientes condiciones y me refiero a estas condiciones. Que la sumatoria de las fuerzas en el eje X sea igual a 0, pero para este sentido, toda fuerza que esté orientada en este sentido, lo vamos a tomar positivo, y para este sentido, negativo. Entonces, vamos a ubicar todas las fuerzas contempladas allí. Entonces, miren, vamos a ver, digo, entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí ya lo tenemos completo, mira. Ya les dije que esta tensión que vemos aquí, esta tensión no la voy a tomar en cuenta. Voy a tomar en cuenta es la tensión que sale de aquí, de la barra. Porque es la barra
es el elemento en estudio, el elemento que tiene la masa. Entonces tengo tengo en el eje X, tengo TACX. Voy a solamente tomar en cuenta las descomposiciones de esta fuerza oblicua. Con la fuerza oblicua no voy a trabajar. Solamente necesito eso, voy a trabajar con sus componentes. Nada más. Entonces, en el eje X tengo más TACX. ¿Por qué más? Porque recuerden que dije que vamos a tomar positivas. Este sentido sería positivo para las fuerzas en X. Entonces tengo TACX positiva menos BX. Entonces digo, miren, TACX positiva menos BX. Recuerden que como BX tiene este sentido hacia la izquierda, sería negativa. Menos BX. Ya no hay más fuerzas en el eje X. Entonces no me queda más que igualarlo a ¿cuánto? A 0 para que todo este sistema se mantenga en equilibrio. Y ahora puedo decir que podemos reemplazar TACX. ¿Quién es TACX? Miren, observen. TACX, aquí, a ver, TACX. ¿Dónde está TACX? Aquí está. Aquí está TACX. ¿Quién es TACX? ¿Cuánto vale TACX? Bueno, TACX lo voy a reemplazar por su componente, que sería 1.6. TACX, miren, es 1.6 entre la raíz de 5.8 multiplicado por TAC, multiplicado por la magnitud de la tensión AC, por TAC. Esto ya no es vector, señores, esto es magnitud. Recuerden que un vector tiene aquí una flechita, una flechita. Y esto ya no tiene esa flechita, o sea, ya no es un vector, sería una magnitud, un módulo. Y aquí tenemos menos B sub X igual a 0. No me queda más que pasar esa reacción en X, esta reacción en el punto B, pasarla al otro lado. Entonces nos va a quedar que B sub X va a ser igual a 1.6 entre la raíz de 5.8 multiplicado por TAC. Entonces ya tendría una ecuación para considerar. Muy bien, pero no sé cuánto es el valor de TAC. Tampoco conozco a B sub X. Bueno, ya apliqué la primera condición de equilibrio. Vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio, que sería la siguiente. Sumatoria de todas las fuerzas que están actuando en el eje Y va a ser igual a 0. Para este sentido, positivas, y para este sentido, negativas. Entonces, observamos aquí que tenemos, miren, aquí tenemos según el color rojo y negro, tenemos dos fuerzas que están actuando hacia arriba. Entonces la voy a tomar como positiva. Sería A sub Y más T A sub Y. ¿Ok? Repito, A sub Y, que es la reacción por parte de esta rueda, A sub Y más TAC sub Y, más TAC sub Y. Otra fuerza en el eje Y. Aquí está, miren, ve. Aquí está esta fuerza. Y esta fuerza está orientada hacia abajo. Hemos dicho que las fuerzas que van orientadas hacia abajo las vamos a tomar como negativas. Sería menos 294.3 Newton. Entonces aquí ya no vemos más fuerza, ¿verdad? Ya no vemos más fuerzas en el eje Y. A ver, más fuerzas en el eje Y ya no vemos, ya no hay. Ya no hay más fuerzas en el eje Y. No hay más fuerzas verticales, así que no me queda más que igualarlo a 0. Aquí vamos a reemplazar TAC sub Y por su valor. El valor que la expresión que hemos encontrado. Miren, TAC sub Y lo voy a reemplazar por 1.8 entre raíz de 5.8 por TAC. Pero antes voy a tomar en cuenta la reacción en Y por parte de la rueda inferior. Sería A sub Y, ahora digo, más, ¿quién es TAC sub Y? Aquí está, TAC sub Y va a ser 1.8 entre la raíz de 5.8 multiplicado por TAC.
Y aquí, ¿qué hago con menos 294.3 newton? Lo paso para el otro lado, para rellenar ese vacío que está aquí, ¿ok? Como lo es el cero. Entonces, de menos pasa más, sería 294.3 newton. Y ahora tengo una ecuación que considerar, sería la segunda ecuación. Ahora vamos con la última condición de equilibrio. Y me refiero a la siguiente condición, que sería la suma de los momentos o del momento. La suma del momento de todas las fuerzas que estén participando en este sistema con respecto a algún punto de apoyo. A ver, nosotros podemos tomar cualquier punto de apoyo, pero dense cuenta que esa barra se apoya, esa barra no se desestabiliza, claro, gracias a ese cable, pero también ella se estabiliza por estas ruedas. Y esas ruedas se están apoyando aquí esta rueda inferior se apoya en el piso y esta otra rueda superior se apoya en esa pared, en ese plano vertical. Entonces, muchachos, ¿cuáles son los apoyos aquí? Entonces, los apoyos serían el punto A, bueno, el perno A y el perno B. ¿Sí? Esos son los apoyos. Entonces, esos son los apoyos, muchachos. Vamos entonces nosotros a tomar en cuenta dichos apoyos. En realidad, muchachos, miren, no quiero extenderme tampoco, pero sí me gusta aclarar muchas cosas. En realidad, el apoyo real sería el punto de tangencia. Igualmente en esta parte, el punto de tangencia aquí, donde esta línea de la pared pasa por este arco, por un solo punto del arco de la rueda, el arco de la rueda. Pero ¿qué pasa? Que les hablé de un principio de transmisibilidad. Este punto que está aquí, que es el punto de apoyo, este punto puede transmitir junto a sus propiedades que actúan allí, que serían las fuerzas de reacciones, se van a transmitir aquí a este perno, porque está opuesto. Igualmente se cumple en esta rueda. El punto de apoyo en realidad es este punto de tangencia, pero debido al principio de transmisibilidad, aquí las fuerzas de la reacción también se van a transmitir y se van a alojar aquí en el perno. Por lo tanto, vamos a tomar como apoyo los pernos A y B, el perno A y el perno B. Entonces, nosotros vamos a hacer momento, vamos a determinar el momento de todas las fuerzas que actúan aquí con respecto a cualquier punto de apoyo. A ver, yo voy a elegir el apoyo en donde estén presentes la mayor cantidad de fuerzas. En el perno B, en este perno o en este apoyo, en el perno B, ¿cuántas fuerzas tenemos? Tenemos una sola fuerza, que sería B sub X. Pero en el perno A tengo la mayor cantidad de fuerzas. Mira, tengo TAC sub Y, A sub Y y TAC sub X. Así que voy a hacer la sumatoria de momentos en el apoyo donde esté la mayor cantidad de fuerza y me refiero al punto A. Ese apoyo sería el punto A. Entonces aquí voy a decir sumatoria de los momentos con respecto al punto donde estén concentradas la mayor cantidad de fuerzas. Entonces aquí tengo sumatoria de los momentos en A. Voy a tomar este sentido positivo. Este sentido positivo, yo lo voy a ver, voy a captar su sentido en el punto derecho, aquí. Si yo realizo, tomo en cuenta este giro, lo agarro aquí, en lado derecho. Y si tomo este giro, también lo voy a agarrar en lado derecho. Pero este sentido sería, miren, negativo. Y este sentido sería positivo. Bien, entonces, para este sentido positivo y para este sentido sería negativo.
Así que se iguala a cero la sumatoria de los momentos para que el sistema se mantenga en equilibrio. Ahora vamos a ver, vamos aquí a esta representación. Miren muchachos, les voy a decir otra cosita también. Nosotros vamos a estar pendientes con lo que les voy a decir. Miren, en este punto A, en este perno, en este punto A, están en realidad, ¿cuántas fuerzas están? Bueno, no me digan que está este vector TAC, porque este vector TAC es oblicuo. Voy a tomar en cuenta solamente su descomposición. Están presentes 3 fuerzas. TAC su Y, A su Y y TAC su E, que son 3 fuerzas. Miren, ninguna de esas 3 fuerzas van a tener esa tendencia de girar. No pueden girar porque lo que generan es tensión. El perno A sería un nudo o un nodo. Y A su Y es una fuerza que lo que hace es jalar el nodo. Jala, tira del nodo. No rota, no genera rotación. Al igual que T hace su Y, lo que hace es jalar el nodo. Generan tensión. Al igual que T hace su X, lo que genera es tensión. Entonces, como yo estoy calculando el momento o los momentos con respecto al punto A, entonces ninguna de estas fuerzas van a generar tensión. No estoy queriendo decir que esas fuerzas se hacen cero, no, porque no se hacen cero, sino que no generan rotación, no giran, no pueden girar. Por eso es que se utiliza este modus de hacer la sumatoria, tomar el momento con respecto al punto donde esté la mayor cantidad de fuerzas, porque eso nos simplifica mucho nos ayuda a hacer una gran simplificación. Bueno, muchachos, entonces ya sabemos que ninguna de estas fuerzas genera momento, porque está justamente en el punto A, en el punto donde estoy calculando el momento. Entonces, no generan momento. Así que del punto A me voy a desplazar un poco. Me salgo ya del punto A. Al yo desplazarme del punto A, ya me voy a conseguir con fuerzas que sí van a generar momento. Porque al yo alejarme del punto A, entonces ya hablamos de una distancia. ¿Ok? Entonces miren, me voy a topar con con este peso. Entonces muchachos, miren, fíjense, al yo toparme con el peso, miren, aquí está el peso, entonces me voy a dar cuenta que hay una distancia de 0.8. Es una distancia perpendicular a la fuerza. Entonces recuerden que la magnitud del momento sería fuerza por distancia perpendicular. Y esa distancia perpendicular lo vamos a llamar brazo de palanca. Entonces, aquí tengo la fuerza. Fuerza por distancia perpendicular. Entonces, esta fuerza sí genera momento. ¿Por qué genera momento? Porque no se encuentra en el punto, porque se encuentra alejado del punto donde estoy midiendo momento. Pero si me encontrara, repito, en el punto donde estoy midiendo momento, esa fuerza no genera momento. Entonces, aquí vamos a decir que el primer momento sería la que genera este peso. Ahora, este peso tiene que tener esa tendencia de girar alrededor del punto A. No voy a girar para este sentido, ¿no? Porque estoy tomando el momento con respecto a. Entonces, vamos a ver la tendencia que tiene el peso W en girar alrededor de A. Miren cómo es el giro. Miren el giro. Observen dónde lo capto el giro. Aquí en la derecha. A ver, otra vez. Miren. A la derecha. Aquí está. Es un sentido negativo. Y hemos dicho que los sentidos negativos lo vamos a ver como le vamos a colocar un signo correspondiente, un signo negativo, un signo menos. Entonces sería menos ¿quién? Menos la fuerza, que sería 290, menos la magnitud de la fuerza, que sería 294.3 newton, multiplicado por la distancia perpendicular. Miren muchachos, aquí
vamos a buscar la distancia perpendicular. Aquí está la fuerza. Esta fuerza tiene una línea de acción. Observen, una línea de acción. Entonces, yo voy a buscar una línea, ahora una distancia perpendicular a partir de donde yo estoy hallando el momento, que sería el punto A. Coloco mi regla en el punto A y miren lo que voy a hacer. Voy a tratar de buscar, buscar esos 90 grados que se forman con la línea de acción por donde pasa este peso. Esta fuerza, que ya les dije que esta fuerza tiene una línea de acción que sería esta, ok, ahí está la línea de acción. Ahora, como les repito, mi regla yo la pongo en el punto A porque estoy midiendo momento en A y la voy a situar así, ahí está. Voy a formar esos 90 grados, aquí están los 90 grados y esta distancia es la que voy a tomar en cuenta. ¿Cuánto es esta distancia? Miren, aquí está, aquí se ve mejor. Aquí entonces ya saben, mi línea de acción que pasa por esa fuerza y luego coloco la regla aquí en el punto donde estoy tomando momento. Voy a buscar aquí la perpendicularidad. Recuerden, 90 grados también tiene que ver aquí y me refiero a esta distancia. Este es el brazo de palanca. Y esta distancia que hemos calculado sería ¿cuánto? 0,8. Que es la distancia AG, ¿se acuerdan? Aquí está AG', 0,8. Y es esta distancia que mide 0,8. Este es el brazo de palanca. Ahora, lo multiplico ¿por quién? Por ese brazo de palanca, que sería 0,8 metros. Ya tienen su signo allí. No tienen que buscar otro signo más. Entonces, ese brazo de palanca sería 0,8 metros, que es la distancia perpendicular a la línea de acción por donde pasa la fuerza. Bien, ¿qué otra fuerza más vemos allí? Ah, ya, B sub X. Muy bien, B sub X. Vemos también B sub X. Aquí está, B sub X. Pero muchachos, miren, otra vez vamos a hablar del principio de transmisibilidad. Observen esto. B sub X tiene una línea de acción. B sub X no va a cambiar su orientación. B sub X va a ir hacia la izquierda. Y por lo tanto ella se va a transmitir hacia la izquierda. Entonces vamos a aplicar, repito, el principio de transmisibilidad. Para eso yo le voy a trazar una línea de acción para que ella para que esa fuerza se transmita, manteniendo su magnitud B sub X. Entonces ella se va a transmitir aquí. Yo quiero transmitirla aquí, en este punto, que sería B'. Aquí, B'. ¿Por qué en este punto? Porque este punto es opuesto ¿a quién? Al punto A donde estoy midiendo momento. Y yo lo que quiero formar es una distancia perpendicular. Recuerden, 90 aquí, 90 aquí, 90 grados. Eso es lo que yo quiero buscar, un brazo de palanca, o sea, una distancia perpendicular. Y aquí está la distancia perpendicular, mira. Y por paralelismo, esta distancia perpendicular de A a B' sería ¿cuánto? 1,2 metros. Entonces voy a transmitir la fuerza B sub X. La fuerza B sub X la voy a transmitir y la voy a alojar aquí justamente. La voy a situar aquí, miren. Aquí se estaría transmitiendo, conservando su magnitud, que sería la misma, sería B sub X. Entonces B sub X va a estar aquí, ¿sí? Porque se ha transmitido a través de su línea de acción. Y justamente va a estar en un punto opuesto al punto A, en donde se haya formado una distancia perpendicular, y esa distancia perpendicular es el brazo de palanca, porque la magnitud del momento sería fuerza por distancia perpendicular. Y esta distancia perpendicular es 1,2 metros. Entonces aquí sería, vamos a colocar aquí, vamos a aplicar la definición de momento, que sería fuerza por distancia perpendicular. Ahora, ¿qué signo tendrá esa fuerza? Bueno, miren, B sub X, ¿cómo tiende a girar alrededor del punto A? Vamos a ver. Miren, tiene que abrazarlo, tiene que arroparlo, tiene que estar girando alrededor del punto A.
A ver, ¿cómo giraría? ¿Cómo sería esa tendencia? Porque esa fuerza no va a girar, sino que va a tener la tendencia de rotar, de girar alrededor de A. ¿Cómo sería? Mire, así, a ver, giraría así. A ver, mire, ahí está. Giraría así, así, así. A ver, a ver, a ver. Y lo agarro aquí en el lado derecho. Está subiendo, ¿no? A ver. ¿Cómo giraría así? Ahí está. Sería un momento positivo. Entonces colocamos aquí más, le damos ese signo, porque un giro positivo sería así. ¿Ok? Signo positivo. Sería entonces fuerza por distancia. ¿Cuál es la fuerza? B sub X. ¿Cuál es la distancia perpendicular? Esta distancia por paralelismo sería 1.2 por 1.2 metros. Entonces ya no hay más fuerzas aquí que generen momento, ya no hay. Así que no me queda más que igualarlo a cero. Ahora sí, muchachos, miren, ya puedo calcular B sub X. Si estos valores están negativos, lo puedo pasar al otro lado positivo. ¿Ok? Porque metro se va con metro, me queda entonces newton, que es unidad de fuerza. Porque B sub X es la reacción por parte de la rueda superior. Y su unidad está en newton. Ahora, ¿qué hago con B sub X? Bueno, vamos a ver si la sustituimos por aquí, muchachos. Miren, aquí están las demás ecuaciones. Miren, aquí están las ecuaciones que tenemos por allí. Aquí está. Entonces, sustituyendo B sub X, el valor de B sub X en esta primera ecuación, podemos hallar TAC. La magnitud del vector tensión AC sería 295.32 newton. Aquí sería TAC. TAC lo vamos a sustituir por ¿quién? Por el valor que hemos obtenido. Sería por 295.32 newton. La reacción en Y, que sería A sub Y, la reacción por parte de la rueda inferior. Sería A sub Y va a ser igual a 73. Puntos 575, ya pues 73.6 newton, porque esta reacción está en unidad de fuerza, es una fuerza. Bien, entonces observen algo. Aquí la reacción vertical, que sería esta reacción que vemos aquí, nos dio con signo positivo. Como nos dio con signo positivo, significa que este sentido que hemos nosotros colocado allí, que hemos asumido, es una dirección correcta, es un sentido correcto. Entonces, como nos dio positivo, está bien el sentido. Y aquí también, aquí en B sub X, también hemos obtenido un valor para esa reacción horizontal. Me refiero a esta reacción. Hemos obtenido un valor positivo, significa que hemos asumido bien. Hacia este sentido es la reacción. Bueno, muchachos, entonces nos veríamos en otro tutorial. Chao, se me cuidan.